Traders, un muy buenos días con Marcelo, fundador de Day Trading Academy, cofundador de Speed Up Trader. El día de hoy estamos haciendo el repaso de lo que pasó en el mundo, los mercados financieros, el mundo económico. Esta semana tenemos cosas bastante interesantes, apagones empezando en Alemania y Buenos Aires. Tenemos el volcán del Pacífico que causó unos tsunamis en Ecuador y hasta en Japón. También tenemos el año más catastrófico en todo Estados Unidos por todos los desastres naturales y mucho más. Vamos a arrancar. Generalmente esta semana tenemos la mayoría de las personas parando de preocuparse por el hecho del Omicron y la preocupación de cómo iba a poder parar la economía, etcétera, etcétera. También tenemos las noticias del Banco Central de Estados Unidos, el Fed. Díganlo conmigo, hablar bonito inglés. The Fed, the Federal Reserve, si quieren hacer ahí todo fancy. Ellos obviamente están empezando a hablar de que van a regresar a una póliza fiscal más normal, que no van a estar ayudando tanto la economía. También tenemos Sur Corea. Ahorita les voy a dar esa noticia que subió los intereses el Banco Central. Sur Corea no es una economía bastante grande a nivel mundial, pero acuérdate que son la octava exportador más grande del mundo, entonces obviamente afecta, ¿cierto? Y obviamente ahí tienen también una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, que es Samsung. Entonces por eso bajaron un poquito los mercados. El Dow bajó 0.89% en Estados Unidos, el S&P 500 bajó 0.30% y el Nasdaq, que es el fuerte tecnológico, bajó 0.28%. Mercados internacionales, tenemos preocupaciones por un fracaso del mercado por el hecho de que ahora los bancos centrales están empezando a subir los intereses. Lo que nosotros no sabemos o no entendemos bien es el hecho que parte de la razón que hemos tenido esta gran subida de la bolsa, esta continuación de números, entre comillas, números económicos, porque nosotros hemos hablado de eso, que actualmente no son tan buenos como ellos dicen, es esta literalmente la heroína que está dando todos los gobiernos en el mundo. Entonces, por esa preocupación que van a empezar a subir intereses, que van a empezar a parar de inyectar tanto dinero en las economías, obviamente tenemos esa situación donde la gente está empezando a preocuparse que la fiesta ya se va a terminar, mejor dicho, ¿de acuerdo? Entonces, esta semana tuvimos una caída a nivel mundial de 1.5 trillones de dólares con las caídas, que era la primera semana del año. Obviamente eso fue no esta semana pasada, sino la antepasada. Sí, estoy grabando esto 15 de enero. Y también algunas de las acciones más caras en el mundo han caído más del 10%. Mercados internacionales de Europa, Rusia y Estambul, los positivos y negativos más grandes. Ellos son mercados más emergentes, economías que no son tan avanzadas como otras. Suiza era el más negativo que todo en Europa, de las economías más avanzadas en 2.17%, y las positivas generalmente 0.70, 0.60, 0.80, realmente no subieron tanto. Y una cosa muy interesante que les iba a hablar un poquito más al futuro, un poquito más tarde en el video, era el hecho de que, si ustedes no sabían, la Unión Europea está pasando un impuesto en la gasolina, en este plan de ponerle un cobro, un impuesto al carbón para salvar la planeta, ¿de acuerdo? Y muy interesante el hecho que yates, que es uno de los peores en términos de polución, van a estar exentos en este plan de cobrar el impuesto. Solo quiero enseñarles que si ves cómo funciona estos burocráticos y los gobiernos, es que tú necesitas comer hormigas y no puedes comer carne para poder salvar la planeta, pero yo sí puedo andar en mi yate. Eso sí, no voy a pagar extra fuera de que tengo la plata para poder pagar extra para ese impuesto. Así es como funciona. O sea, 3 personas en un mega yate gastando toda esa gasolina, pero es que yo tengo que comer hormigas porque para salvar la planeta. ¿Sí ves cómo funciona, cierto? Entonces, la razón que les comparto eso
es para que ustedes puedan ver que si era tan importante y tan de corazón para salvar la planeta, ellos también estarían pagando impuestos en los jets privados, en los jets, ¿sí ves? Pero no, eso no está bien, ¿sí ves? Entonces no es tan serio como ellos dicen. Mercados latinoamericanos y también de Canadá, la nueva República Socialista de Chile subió 4.42%. La bolsa mexicana subió 1.02%. Mi querida, hermosa, cosita rica, paisa. Colcap subió 2.69%. Y la previa socialista. No. Y Argentina, ahí le vamos a tirar un poquito más suave. Mis porteños, mis argentinos hermosos por allá en el sur. Positivo 1.27%. Y Canadá 1.45%. Una noticia rapidita también, al final de enero nos vamos a ver en Perú y también en Buenos Aires para el entrenamiento militar. Estamos tratando de hacer esos eventos para ustedes, como muchos de ustedes me los han pedido, para poder asegurar que no nos cierran de nuevo todas las fronteras. Pero sí vamos a tener que cambiar la fecha de Chile porque ellos, como buen socialistas que se están convirtiendo, ¿cierto? Ellos requieren unos permisos adicionales, esto y lo otro, y no salió a tiempo. Entonces el entrenamiento militar para Chile lo vamos a mover a la primera semana de abril, más o menos por ahí, para poder asegurar que podemos sacar esos permisos para Chile, ¿de acuerdo? También tenemos África del Medio Oriente, Arabia Saudita más positivos que todos ahí. Positivos 5.67%, Asia y Australia más positivos que todos. Tenemos Hong Kong con el Hang Seng 3.78%, Bitcoin y criptomonedas por la primera vez desde agosto. Bitcoin bajó a menos de 40,000, afuera de que se recuperó un poquito también. Habían una noticia también de una compañía que se llama Blockchain Analysis, que los hackers de Norte Corea han robado $400 millones de patrimonio digital, como las criptomonedas, en 7 ataques de cripto en 2021. Entonces, si van a invertir, es lo que yo siempre les he dicho, tengan cuidado. O sea, las bolsas se han hackeado en lugares como Canadá y Surcorea, no en lugares como Pakistán y Nigeria. Como no hay tanta regulación, todavía no es estable, no es la palabra correcta, ¿cierto? De pronto alguno de ustedes en los criptos me pueden ayudar ahí consiguiendo la palabra correcta. Solo asegura que ustedes guardan las cosas bien y toman las precauciones de seguridad. Les voy a dar un ejemplo con Axie Infinity, que es el juego que paga de los criptos, ¿cierto? Uno toca invertir en lo que se llama un Trezor, ¿sí? Eso es un Trezor, que es una billetera física que nadie, sin tener esto, no te pueden robar. Solo lo que siempre les advertí desde el inicio, porque obviamente yo sé que trabajas muy duro por el dinero y no quiero que pierdas ese dinero tan difícil que ganas, ¿de acuerdo? Y otra cosa que me pareció muy interesante esta semana, el viernes, Tether, que es, si ustedes no saben, el USDT en los criptos. Habían 3 direcciones que congelaron las direcciones con $160 millones por un pedido que hizo las autoridades. Y eso es todos los detalles que nos dieron de Tether, pero eso me pareció bastante interesante por el hecho de que siempre nos dicen que no se pueden regular, ¿cierto? Que no se pueden tocar, que es descentralizado. Ojo, porque obviamente hasta el Banco Central de Estados Unidos esta semana también reportó que ya está listo el dólar digital, que es lo que yo siempre les dije al inicio que yo pensaba que iba a pasar, que era el gobierno coin, ¿de acuerdo? También Bitcoin positivo esta semana, subió 3.61% a un poquito menos de 43,000. En los commodities tenemos precios de petróleo reversando. Para la semana subió bastante. El crudo de Estados Unidos subió 6.23% a 83.82. El Brent, que es el internacional, subió 5.27% a 86.06. Esto más que todo tiene que ver con el hecho de que parece que este Omicron, la nueva variante, no es tan letal, afuera de que es muy contagiosa, no mata tantas personas, es lo que han reportado los analistas. Entonces eso obviamente tiene
cambia el pensamiento de cómo va a afectar la economía, porque obviamente si no es tan letal, no vamos a tener tantos cierres y efectos en la economía y obviamente se va a recuperar más rápido. Recuperación más rápido significa más demanda, más movimiento y obviamente ahí hay buenas expectativas para el petróleo. Cuarta semana que se ha terminado positivo. Los precios de níquel, no sé cómo se dice esa palabra en español, entonces vamos aquí a hablar con mi amigar que se llama Google para poder darles la palabra en español. Niquel se llama, a ver. Níquel. Sí, níquel o níquel. Tenemos por la demanda de los carros eléctricos y también por el hecho de que como estamos viendo una recuperación robusta, un poquito mejor de lo esperado, el precio del níquel se ha disparado bastante. Este material va en las baterías de carros eléctricos, también va en unos tipos de acero y obviamente eso tiene que ver con la construcción, con carros, con absolutamente todo que nosotros usamos, ¿de acuerdo? Y llegar a un nivel más alto de la historia a 22.935 dólares por tonelada. El acero, que en inglés se llama stainless steel, déjame ver si lo puedo traducir aquí rapidito para darles el nombre correcto. Acero inoxidable es casi más o menos 60%, 66% del mercado, mientras que las baterías están esperando que va a subir a 20% del mercado en 2025. En otras noticias de commodities, porque agua técnicamente es un commodity, ¿no? No sabía dónde poner esta noticia. Ya empezó la guerra del agua. En Estados Unidos hay dos estados que se llama Colorado y Nebraska, que es más o menos en el centro del país, un poquito a la izquierda, ¿sí? Donde básicamente hicieron un pacto hace mucho tiempo, 1913 o 20 o algo así, donde tienen derechos a ciertos aspectos o porcentajes del agua, ¿sí? Entonces ahora Nebraska, que el gobernador de Nebraska va a instituir un plan de $500 millones para divertir el agua desde Colorado, que supuestamente tiene el derecho para poder hacerlo por este pacto que firmaron en 1920 y pico, cuando sea en el tiempo de Dios. Bastante interesante porque todo el mundo está diciendo que vamos a tener una guerra de agua, ¿cierto? Y mira que en Estados Unidos ya literalmente está empezando. Y en la escasez de la cadena de suministros, el ejército de Noruega está pidiendo que los soldados regresen los interiores cuando terminan su trabajo activo en el ejército por el hecho de que te están teniendo problemas consiguiendo los interiores. Imagínate eso. Entonces le están pidiendo que devuelven los usados para poder dárselos a los nuevos integrantes porque tienen problemas consiguiendo interiores. Cómprate interiores porque no quieres usar unos usados de otras personas, ¿cierto? Y en los metales preciosos, el oro subió 1.17% a 1.819, mientras que la plata subió 2.67% a $23.06. Esto tiene que ver con la subida de los intereses de los bonos en Estados Unidos y obviamente si esos intereses suben por la expectativa de nuevo que el Banco Central va a subir los intereses, hay muchas más personas que tiran dinero al dólar, la demanda del dólar, demanda y oferta, ¿cierto? Más gente persiguiendo el dólar, sube el valor del dólar y obviamente los commodities todos bajan por eso. También por las decisiones que está haciendo el Banco Central, obviamente eso les manda el pensamiento a las personas que obviamente no vamos a tener tanta recuperación, afuera de que esta semana subieron ahí los metales preciosos. Creo que lo dije al revés, pero igual yo creo que ustedes me entienden. Avísenme ahí en los comentarios si me entendieron, si no yo lo puedo corregir ahorita la semana que viene. Noticias financieras y banqueras, una explosión de casos de el tema de la pandemia. Esto es un riesgo, una amenaza en la recuperación y más que todo el gasto del consumidor. Acuérdate que en la gran mayoría de los países en el mundo el gasto del consumidor es el número más importante para la economía. En Estados Unidos es casi 70%, en la gran mayoría de los países más desarrollados o industrializados, que sería la gran mayoría fuera de, por ejemplo, África y algunos en Asia, ¿sí? Es casi 60%, más de 50%
a la economía. Entonces, obviamente, si hay más casos de la enfermedad, de la pandemia, que no lo quiero decir para que no nos censuran, ¿cierto? Eso significa que la gente va a gastar menos. Y encima de eso, la inflación como se ha disparado tanto, hay menos dinero que puede gastar el consumidor y eso de nuevo tenemos un riesgo ahí, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el riesgo de los bancos centrales que van a parar de ayudar la economía y encima de eso el Omicron con los casos porque estamos teniendo escasez hasta en Estados Unidos. Habían muchas noticias de tiendas sin productos, ¿cierto? No en todos los lugares en Estados Unidos, pero en algunos y muchos más de lo normal porque en Estados Unidos normalmente siempre tenemos absolutamente todo, pero también este riesgo de lo que va a pasar ahorita este año, que los gobiernos centrales van a quitar la ayuda de la economía, que significa que todo va a caer, que por fin vamos a tener una recesión. El tercer hombre más rico de México, que se llama Ricardo Salinas Pliego, está considerando comprar Citibanamex, que es el brazo de Citibank de Estados Unidos, en México, después que ellos anunciaron que iban a quitar ese negocio de México. También, si no me equivoco, él es el mismo que estaba hablando que va a poner su dinero en Bitcoin y los criptos, que había un billonario también en México que se está empezando a hablar mucho sobre el tema de que todo el mundo debería invertir en el Bitcoin, etc. Presidente Erdogan está diciendo que va a tratar de bajar los precios lo más pronto posible, que el récord de inflación en el país de Turquía subió 36% en diciembre. La lira, que es el dinero de Turquía, se devaluó 44% en 2021, afuera de que Erdogan no ha querido subir los intereses por su pensamiento musulmán o la manera que él piensa, ¿de acuerdo? Banco Central de Sur Corea, como les comentó, subió los intereses por 25 puntos. A 1.25%, ahora está a nivel más alto desde marzo 2020, ¿se acuerdan? Si no me equivoco, yo creo que era Noruega o otro, no, era el Reino Unido, disculpa, que ya todos los gobiernos están empezando a subir los intereses afuera de Estados Unidos también, porque yo no creo que lo van a poder hacer por el tema de la inflación. Y los precios de los consumidores subió 7% en diciembre desde hace un año, que es la subida más alta de febrero 1982. El CPI, que es la inflación core, inflación subyacente de precios, que no incluyen la energía y la comida, que es el número preferible que usan los bancos centrales, porque obviamente no tenemos que comprar gasolina y comer, ¿cierto? Subió a 5.4% a un año al otro, que es un nivel mucho más alto de lo esperado. Acuérdate que la mayoría de los gobiernos en el mundo, el Banco Centrales, quieren 2% como su meta de la inflación. Y una cosa que me pareció muy curioso también es que había una noticia de Domino's, la cadena inmensa de pizzas, que ellos iban a empezar a vender 10 alas que vendían antes por $7.99, ahora solo van a vender 8 alas en vez de 10, que significa una inflación de 25%. También, si ustedes se acuerdan, si me siguen hace mucho tiempo, yo les enseñé el vasito de Starbucks, que bajaron la cantidad de mililitros aquí en Colombia, ¿se acuerdan? Que también se subió más o menos 20-30%. Lo que tú y yo hablamos, por ejemplo, al principio del año pasado, era que yo pensaba que la inflación actualmente estaba en 20-30%, y ya pueden ver que ahora las compañías están llegando a subir los precios por ese valor, ¿sí ves? Afuera de eso también, noticias políticas, la Corte Suprema en Estados Unidos bloqueó el mandato de la cosita del brazo para la pandemia en Estados Unidos, afuera de que sí lo mandaron para trabajadores en el salud, que es para algunas personas un ganado, no se dice, como ganaron, pero a la misma vez perdieron. También en noticias económicas, el desempleo en la zona euro bajó a 7.2% en noviembre desde octubre. Goldman Sachs, que es una de las empresas financieras y es decir, una de las más importantes en el mundo, está prediciendo que el crecimiento de la economía de la zona euro, de los 19 países en la zona euro, va a ser más rápida o más grande de todo Estados Unidos, principalmente por la póliza del gobierno.
Pronto voy a tener que decir que mi propio país, Estados Unidos, de la República Socialista de Estados Unidos, porque ahí ya cayó Chile, está cayendo Estados Unidos. Literalmente ahorita, si no me equivoco, ojalá no cae Colombia en estas elecciones y también tienen Brasil. El único país de primer mundo en Estados Unidos, en Latinoamérica, Chile cayó. Estados Unidos está cayendo, prepárate para el gobierno delicia de la izquierda comunista mundial que vamos a sufrir en las próximas décadas. Departamento de Comercio el viernes estaba avisando que las ventas en las mayoristas y minoristas se bajaron por un valor bastante grande de 1.9%. Eso tiene que ver por el escasez de la cadena de suministro, supuestamente por el Omicron. En noticias corporativas, la compañía de semiconductores de Taiwán, que es donde más fabrican los chips de los semiconductores en el mundo, ha subido su ganancia trimestral 16.14%. Las acciones obviamente subieron 4% por esa razón. Habían otros semiconductores en los Países Bajos que subió 10.73% el jueves, después de que obviamente tenemos esta situación que hay una demanda impresionante por esos productos. Noticias de comercio, las exportaciones de China subieron casi 30% después de solo subir 3.6% en 2020, entonces en 2021 casi subió 30%. Las importaciones también subieron 30% también, mientras que ¿cómo se llama la palabra en el opósito de déficit? No me acuerdo cómo se dice. Exportaron más que importaron, eso es lo que estoy tratando de decir, y ese número llegó a un récord de 676 billones de dólares en 2021. En tecnología, AT&T, que es una de las telecomunicaciones en Estados Unidos, ganó 9 billones de dólares de redes para poder lanzar el 5G por todo el país de Estados Unidos. Y en noticias de inversiones, como yo les comenté ahí en el título, Estados Unidos ha sufrido por 20 catástrofes. Lo dije mal, pero me entienden. 20 catástrofes del clima en 2021, que era 145 billones de dólares, que es uno de los años más costosos de desastres catastróficos en la historia de Estados Unidos. Y si acordamos, si no me equivoco, yo creo que en octubre, noviembre de 2020 y era cuando yo empecé a hablarles de ustedes sobre todos los desastres naturales y todo, ¿cierto? Y yo todavía creo que se va a aumentar. Esta semana tenemos ese volcán Oncoyonco en el Pacífico, no sé cómo se dice, que causó tsunamis en California, en Ecuador, también en Japón. Y yo creo que eso se va a seguir escalando bastante. Entonces ojalá ustedes se preparan, como yo siempre les había dicho, y también se cuidan, porque obviamente yo te amo mucho y nunca me gustaría verte a ti lastimarte, pero lo que va a venir va a ser bastante fuerte. Theranos, que es la compañía de la señora que se llama Elizabeth Holmes, la culparon, creo que se dice básicamente un juez dijo que le convicted of fraud charges. Vamos a ver qué dice. Esa semana estoy un poquito confundido con las palabras en español. Convicted of fraud charges. Vamos a ver. Condenada por cargos de fraude de más de 10 billones de dólares y pusieron no es una multa, sino, ¿cómo se dice? Bond en español. Como fue condenado, pusieron un bono, un vínculo de $500,000 para poder salir de la cárcel, como fueron condenados. DirecTV y Dish Network, que son dos compañías de satélites en Estados Unidos, están hablando de combinarse, como ya están los dos perdiendo tanto negocio. Las acciones de esa compañía subieron 3.19%. El fondo de inversión más grande del mundo, que se llama BlackRock, también reportó sus números trimestrales y se subieron la ganancia 2.5% a
1.6 billones de dólares. También la cantidad de dinero que están manejando la subieron desde 8.68 trillones de dólares del año pasado a más de 10 trillones de dólares de este año. Y el ingreso bruto de ellos también se dispararon 14%. Si ves la razón que no quieren parar el tema de la pandemia, ¿no? Todos los grandes están disparando en ganancias, disparando el ingreso, mientras que en tú y yo, los pequeños, paila. Eventos internacionales, los apagones que empezaron en los países de Kosovo y también el otro país pequeño que ahorita se me va a ocurrir el nombre que les reporté el año pasado. Ahora llegamos a Berlín en Alemania, que había 90,000 personas que no tenían calefacción, mientras que tienen una situación de 3 grados en la ciudad por el hecho de que una de los operadores de electricidad lo tuvieron que cerrar por un apagón. También hablamos de eso, ¿cierto? Y también en Buenos Aires había un infierno de 40 grados, más de 104 grados de Fahrenheit en Estados Unidos, con ese medidor que usamos en Estados Unidos, y casi la mitad de la ciudad de Buenos Aires sufrieron unos apagones también, obviamente culpa de Macri, ¿cierto? Porque 4 años de un capitalista de la derecha y el socialismo disculpa que lo digo así tan crudo, el socialismo de mierda que están votando por 70 años es culpa de Macri. Pero me parece bastante interesante que se fue a unos países pequeños como Kosovo a lugares más grandes como Berlín y también Buenos Aires. Noticias en China, el primer ministro de Japón y también de Australia están firmando unos acuerdos para poder tener unos acuerdos entre ellos para poder trabajar los ejércitos juntos, que es tratando de obviamente combatir la subida de la fuerza del ejército de China. Y también en las noticias interesantes de esta semana tenemos unas monedas de del Imperio de Roma que consiguieron en una caverna en España, en el norte de España. Aquí tengo la ciudad... No tengo la ciudad, pero habían 209 monedas que lo encontraron, mientras que un animal estaba excavando para comida. Encontraron ahí las monedas y fueron hechas en lugares como Constantinopla y también otra ciudad que se llama Thessaloniki, que es unas ciudades del Imperio de Roma, que es bastante interesantes porque son de la época del siglo 3 y 5 después del tiempo de Dios. Y Australia marcó otro récord del lugar más caliente de la historia en una ciudad desde 1962. Y esto me pareció muy, muy interesante por el hecho de que llegó a 50.7 grados, pero esta temperatura, el récord tan caloroso, fue en 1992. Entonces, no entiendo lo que dicen del calentamiento global. Entonces, ¿estaba tan caliente en 1962 y ahora volvió a ser tan caliente? ¿O se está poniendo más caliente ahora? No entiendo cómo funciona. Ustedes entienden lo que estoy tratando de decir, ¿cierto? O sea, que estaba más... Desde 1962 está más frío en esta ciudad en el sur de Australia que ahora. Interesante. Esas son las noticias, traders, de esta semana. Déjame saber si tienen preguntas con numerales Marcelo. No se olviden de suscribirse al canal. No deje de dar ahí el botón de like, que eso no está subiendo de precio todavía. Y nos vemos la próxima semana. Te amo mucho. Cuídate.